Yo tengo una duda. Perdona, el examen venga, del móvil de Lobato fue acotado. Cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dice que ese día el fiscal general del Estado borró su teléfono 2 veces, ¿dice a qué periodo correspondían los mensajes, María, en su informe? No. Porque es que podía ser de ese día y no del mes de marzo, que es cuando se está investigando la filtración. Es que, claro, si esta pregunta no se responde... Yo no... O sea, ¿lo que mensaje borró? ¿Justo lo que tenía en esa fecha? O el periodo que se está investigando, que es del 8 al 14 de marzo. Porque si no se borraron los mensajes relativos a ese periodo, porque se borraron antes, por ejemplo, ya aquí no hay caso en esta acusación. Esa es la tesis que manejaban ayer en la Fiscalía General. Lo que pasa es que... Del Estado en el Supremo, la Guardia Civil ha reconstruido la actividad del teléfono de Álvaro García Ortiz. Ese informe de la UCE concluye que el fiscal general borró sus mensajes de WhatsApp el día que justo el Supremo abrió la causa contra él. Concluido el análisis del teléfono del fiscal general del Estado, la UCO asegura que borró su WhatsApp exactamente el día que el Tribunal Supremo abrió la causa contra él, el 16 de octubre de 2024. No existiendo mensajes anteriores a esa fecha, precisa el informe policial. Pocos días después de esta acción, García Ortiz cambió de dispositivo. Los investigadores aseguran que también borró la cuenta de Google en la que se almacenaban las copias de seguridad, pero ya se habrían iniciado los trámites con la empresa tecnológica para recuperar su contenido. El informe detalla las llamadas de la línea y deja acreditado que el fiscal no habló con ningún periodista ni con nadie de fuera de la Fiscalía la noche de la filtración del correo del novio de Ayuso. Sí recibió la llamada de una periodista, pero no respondió, según la Guardia Civil. Esa misma noche, la cadena SER publicó el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador ofrecía un pacto a cambio de reconocer 2 delitos fiscales. Buenos días, señor González, ¿qué tal? El informe sí recoge llamadas en esas fechas con su mano derecha, Diego Villafañe, también imputado en la causa, y tanto con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, como con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Sí, María, ¿tú cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, es para cualquier observador imparcial muy difícil sustraerse a una idea de sospecha. Cada vez que conocemos algo relacionado con el móvil del fiscal general del Estado nos encontramos con que o ha cambiado el dispositivo en momentos críticos, una semana después de abrirse la investigación en el Tribunal Supremo, o bien justo unos minutos después de que se notificara la iniciación del procedimiento contra él, justo borra todos los mensajes de WhatsApp. Lo que pasa es que una cosa es la sospecha, otra cosa es el indicio y otra cosa es la prueba. Y no iba a ser, desde luego, la primera vez en el que tenemos sospechas de muchas cosas que han ocurrido y después eso no se ha traducido en nada con relevancia penal. Quiero recordar aquí que no hace tanto tiempo hubo una decisión unánime de la Audiencia de Madrid absolviendo a dirigentes del Partido Popular que habían destruido lo que entonces se dijo que eran pruebas, como se dice ahora, sin serlo propiamente dicho, con el borrado sistemático de discos duros alojados en el ordenador del entonces tesorero del PP, el señor Bárcenas. Y primero un juez de lo penal y después la Audiencia de Madrid absolvió a los empleados y dirigentes del PP acusados en aquel procedimiento, sobre todo por 2 motivos. A lo mejor nos suena algo ahora que estamos analizando el caso del fiscal general. El primero es que no se había verificado que en los discos duros del señor Bárcenas, del ordenador que utilizaba el señor Bárcenas, hubiera datos atinentes al procedimiento. Esto es relevante porque era el caso Gürtel, que había empezado el año 9, llegan los datos incriminatorios contra Bárcenas procedentes de la Comisión Rogatoria Suiza, del dinero que tiene en Suiza, en el año 13 y muy poco después se produce la destrucción de los discos duros de los ordenadores. Sin embargo, no se considera probado que en esos discos duros se aloje información incriminatoria. Pensad, mutatis mutandi, que tampoco podemos decir que en los teléfonos del fiscal general hubiera datos incriminatorios. Y luego hubo un segundo motivo de absolución en la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, que fue que no se había probado la intención de los acusados de borrar deliberadamente pruebas. Bien, el señor fiscal general puede haber borrado los WhatsApps de su móvil por muchos motivos, por muchos, entre otros que tiene él y todos los fiscales anteriores
datos muy delicados que afectan a muchas investigaciones penales en este país. De manera que vamos a coger con prudencia las sospechas, porque los antecedentes indican que no es tan sencillo derivar una sospecha en un indicio o en una prueba. Joaquín Bosch, magistrado, muy buenos días. Hola Silvia, buenos días. Bueno, antes de nada, no podemos decir que se trate de un delito de destrucción de pruebas si no sabemos que lo que había dentro del teléfono del fiscal general del Estado era efectivamente una prueba, ¿no? Efectivamente, puede valorarse el borrado como un elemento incriminatorio, como una sospecha, como os ha apuntado, pero sería de tipo débil, poco concluyente, porque es un dato aislado, sobre todo porque no es una prueba directa. Una prueba directa sería que a la causa se hubiera aportado, por ejemplo, un correo electrónico del fiscal general a un periodista con los correos filtrados, o un mensaje con una indicación a un subordinado para que filtrara. Eso, con seguridad, dejaría al fiscal general en la antesala del juicio y sí que sustentaría una sentencia condenatoria. Pero del mero hecho del borrado de los mensajes no se puede deducir y llegar a la conclusión obligatoria de que ahí había elementos incriminatorios y por eso se han borrado. Porque, como muy bien explicaba hace un momento María Peral, la deducción no puede ser lógica porque puede haber otros motivos bastante comprensibles del borrado de los mensajes justo el día que arranca la causa en el Tribunal Supremo. No olvidemos que un fiscal general maneja datos muy sensibles, muy delicados, incluso datos reservados que no quiere que se conozcan, aunque no sean delictivos y no guarden relación con este procedimiento. Claro, y hoy ya sabemos que toda la causa contra el fiscal general cada día se está filtrando a los medios. Todos sus mensajes privados, incluso datos muy personales, acaban de filtrar y eso ha provocado que el fiscal general haya elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial por vulneración de la normativa de protección de datos. Por eso es perfectamente plausible esa razón como causa del borrado y no puede llegarse a la deducción lógica. No, se ha borrado seguramente o con toda seguridad porque ahí había pruebas que lo incriminaban. Puede ser, pero también puede ser por otros motivos y por eso a mí me parece un elemento muy insuficiente si es aislado y no aparecen otros datos para que pueda sustentar una sentencia condenatoria. También podía haber cosas personales que a lo mejor no le apetecía que se supieran, ¿no? Digo, cualquiera piensa en su móvil de trabajo, en la que también a veces hay cosas personales, pues es otro elemento más para decir, bueno, yo lo borro porque es que eso no me interesa que se sepa cosas personales, me refiero. Yo lo que decía, magistrado Bosch, esto empezó diciéndose que era un protocolo de la Fiscalía, después se negó por otros fiscales que existiera tal protocolo, ahora, según la UCO, esto se borró por decisión, parece, del propio fiscal el mismo día de la investigación. No sé si puede pasar que el juez vuelva, el magistrado vuelva a llamar al fiscal para pedirle un poco de explicación y concretar exactamente cómo se ha hecho todo esto. Podría llamarle al magistrado instructor o él mismo podría pedir su comparecencia voluntaria para aclarar estas cuestiones. Pero en todo caso creo que es importante remarcar que un investigado no está obligado a declarar ni tampoco está obligado a aportar elementos que le incriminen. Es decir, que el fiscal general, como cualquier investigado, no aportando los datos de su teléfono, no incumple ninguna norma, ni esto convierte el borrado en una prueba de cargo para condenarle. Son las acusaciones las que tienen que aportar esas pruebas de cargo para sustentar una sentencia condenatoria y antes que pueda abrirse el juicio oral. ¿Qué quiero decir con esto? Que no aportar datos del teléfono o haberlos borrados no supone la infracción de ninguna norma, ni tiene que colocar necesariamente, en este caso, al investigado en una posición penalmente peor, salvo que efectivamente se considere que hay un elemento indiciario muy claro del que se pueda deducir que el borrado significa necesariamente que ahí había datos que recogían ese filtrado de los correos. Pero como hay muchas explicaciones posibles y como además hay decenas de personas que tuvieron acceso a esos correos y por tanto cualquiera de ellas podría haberlo filtrado, condenar a una persona simplemente porque ha borrado esos datos sería manifiestamente desproporcionado. Por eso yo creo que tendremos que estar
al resultado de la instrucción sin que sea necesario que se aclaren más cuestiones, y el resultado de la instrucción nos dirá si sí que hay elementos probatorios, preferiblemente pruebas directas, para que pueda haber en este caso algún tipo de sentencia condenatoria. Que igual el fiscal general del Estado, Morillo, no se fía de cómo custodia los documentos la justicia. Digo, porque el informe de la UCO que se filtró ayer nos dejó saber cuál es el DNI del fiscal general del Estado, cuál es su dirección, todos los datos personales del escolta que le acompaña. Y sabemos incluso los datos del periodista que le llamó y al que el fiscal general del Estado no le cogió el teléfono. Así es, pero también, si no somos hipócritas, Silvia, sabemos que hay filtraciones desde los juzgados diarias y que todos los documentos que se entregan a los periodistas de tribunales, y María lo tiene que saber perfectamente... Yo tengo mi abogado aquí, no pienso decir ni pamplona sobre filtraciones. Quiero decir, tenemos un juez, con lo cual te traemos un abogado para estar todos más cómodos. Filtraciones hay diarias. No, pero digo que el fiscal general del Estado igual dice, si me lo van a filtrar todo, igual lo borro. Digo que el informe de la UCO se ha filtrado, nos falta la talla del calzado. Totalmente, y además es que queda constatado que cada paso que se da en esta causa está al minuto en manos de los periodistas. Ahora, es verdad, yo no quiero ser hipócrita ni con lo de las filtraciones, que nos sustentan a los periodistas, sinceramente, y la mayoría solemos ser muy cautelosos y muy prudentes con los datos personales que vienen en ese tipo de sumarios. A mí jamás se me ha ocurrido utilizar un móvil que venga un sumario, un DNI o una dirección. Yo creo que los periodistas tenemos que ser responsables y manejamos mucho ese tipo de informaciones. Y me gustaría también no ser hipócrita y ser honesta con lo que está pasando en este caso. Si nosotros saliéramos ahora mismo a la calle y a cualquier persona le preguntáramos, ¿a usted qué le parece que el fiscal general del Estado, el día mismo que el Supremo lo encausa, borrara todo su móvil de WhatsApp y de correos de mail y además acudiera a borrar la copia de seguridad del Google Drive de forma intencionada para que no quedara ningún tipo de rastro? La deducción de la mayoría de los mortales sería: algo tendría que esconder. Lo que pasa que así no funcionan los tribunales. Yo creo que María lo ha explicado perfectamente. Una cosa son sospechas, otra cosa son indicios y otra cosa son pruebas. Es decir, porque este señor borrara sus mensajes, no hay una prueba de cargo que nos permita demostrar que el fiscal general del Estado filtró datos personales de una persona que estaba siendo investigada por un delito de fraude fiscal. A mí eso me parece la clave de este caso. Podemos deducir lo que queramos, podemos decir que es indefendible que borrara, podemos pensar muchas cosas, pero pruebas incriminatorias que permitan demostrar que este hombre filtró, hasta el momento no ha habido. El propio fiscal general del Estado, que me parece que está en la cúspide del sistema judicial, desconfía del sistema. Es decir, entiende que hay fallas en el sistema. Lo conoce bien. Claro, entiende que hay fallas en el sistema, que con esos datos los pueden perseguir, que puede haber escarnio público, que pueden exponerse públicamente. En realidad, el fiscal general del Estado está lanzando un mensaje a mucha gente que pueda estar ahora mismo sabiéndose que puede ser encausada. Borre usted sus mensajes, que es mucho mejor eso a que lleguen a las manos de un juez. A mí eso me parece perverso. No digo que sea culpa del fiscal, pero me parece perverso que eso... Por completar un poco toda la información, porque estamos sacando cositas que están encima de la mesa, nos vamos a ir de nuevo con Irma, porque lo venimos contando, más allá del informe de la UCO, que ya está saliendo aquí. ¿Qué ha pasado? Pues que en ese informe de la UCO pues hay datos personales, tanto del fiscal como de otras personas, números de teléfono, direcciones, etcétera, etcétera. Claro, eso preocupa al fiscal, que ha enviado una queja al propio juez instructor, y además también eso está implicando, Irma, que se esté replanteando incluso la propia seguridad del fiscal general del Estado. Sí, el Ministerio del Interior va a revisar si es necesario reforzar esa seguridad después de que se haya filtrado ese informe en el que no solo hay datos personales de Álvaro García Ortiz, sino también de otros fiscales. Álvaro García Ortiz ha remitido una carta, un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que pide, además, que se tomen las medidas de protección adecuadas o que se inste al organismo correspondiente a que tome esas medidas para proteger esos datos personales. También
también otros fiscales han hecho lo propio, como el caso de Dolores Delgado, que fue número 1 del Ministerio Público y que ahora mismo es fiscal de Memoria Democrática y que ha dirigido 2 cartas, una al Tribunal Supremo, a la Sala de lo Penal, y otra al Consejo General del Poder Judicial. Dice que desde que se ha filtrado su número de teléfono, que aparece en ese informe de la UCO, ha recibido reiteradas llamadas anónimas que no ha contestado, que eso le produce zozobra e inseguridad y que se ha visto obligada a cambiar de terminal telefónico. Por eso ha querido poner estos hechos también en conocimiento tanto del Alto Tribunal como del Consejo General del Poder Judicial. Por el momento, Interior no ha adoptado ninguna decisión sobre si va a reforzar o no esa seguridad en el caso de Álvaro García Ortiz. Hoy, empresarios, políticos y periodistas, hoy estoy segura de que han activado el borrado automático de WhatsApp. Bueno, ya, pero es que por lo que sea. Sí, no nos vamos a meter pero por si qué, es que- pero por lo que sea. Vamos a ver. Una duda. Perdona, Yo tengo una duda. el examen venga, la del duda. móvil de Yo Lobato tengo fue una duda. acotado, ¿eh? Cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dice que ese día el fiscal general del Estado borró su teléfono 2 veces, ¿dice a qué periodo correspondían los mensajes, María, en su informe? Porque es que podía ser de ese día y no del mes de marzo, que es cuando se está investigando la filtración. Es que, claro, si esta pregunta no se responde, Yo no o sea, sé ¿lo si que mensaje borró? técnicamente hay ¿Justo lo que, capacidad de lo que tenía en esa fecha? ¿O el periodo que se está investigando, que es del 8 al 14 de marzo? Porque si no se borraron los mensajes relativos a ese periodo, porque se borraron antes, por ejemplo, ya aquí no hay caso en esta acusación. Esa